Análisis en CA para el amplificador en emisor común. Determine la ganancia de voltaje y corriente para el amplificador en emisor común con polarización por divisor de voltaje. Comenzamos con el análisis en CD. Resolvemos el circuito utilizando el teorema de Thevenin. Recordamos que para el divisor de voltaje, el voltaje de Thevenin es igual al divisor de voltaje de R2 entre R1 más R2 por el voltaje de la fuente, con lo que obtenemos un voltaje de Thevenin de 2.81 volts. La resistencia de Thevenin es el paralelo de R1 con R2, dando una resistencia de 7.15 kiloohms. Con esto podemos determinar la corriente que hay en el emisor, la cual es igual a beta más 1 veces el voltaje de Thevenin menos 0.7 volts entre la resistencia de Thevenin más beta más 1 veces la resistencia del emisor, lo que nos da una corriente de 1.34 mA. Con esto podemos determinar la resistencia dinámica RE, que es de 26 mV entre la corriente de emisor, obteniendo una resistencia de 19.35 ohms. Con esto podemos realizar ahora el análisis en CA. Utilizando el modelo Pi determinamos la impedancia de entrada, la cual es igual al paralelo de la resistencia de Thevenin con el parámetro beta RE, lo cual nos da una resistencia de 1.53 kiloohms. La impedancia de salida del circuito viene dado por el paralelo de RO con RC. Recordamos que HOE es el inverso de RO. Con esto tendríamos una impedancia de salida de 5.98 kiloohms. Ahora determinamos la ganancia de voltaje, la cual es el cociente del voltaje de salida entre el voltaje de la entrada. El voltaje de salida es el producto de la corriente IC por la impedancia de salida, que es RO, la resistencia interna, paralelo con RC, entre el voltaje de entrada, que está dado por la corriente de base, por el parámetro beta RE. Podemos observar la dirección de la corriente IC, lo que genera un VO negativo. Por lo tanto, la ganancia de voltaje va a ser igual a RO paralelo con RC entre la resistencia dinámica RE. Con esto obtenemos una ganancia de menos 309.35. Recordamos que la ganancia es adimensional. La ganancia de corriente es el cociente entre la corriente de salida entre la corriente de entrada. La corriente de salida es el voltaje de salida entre la impedancia de salida, y la corriente de entrada es el voltaje de entrada entre la impedancia de entrada, y esto es igual a la ganancia de voltaje que multiplica a la impedancia de entrada entre la impedancia de salida, dando una ganancia de corriente de 79.14. Con esta información podemos construir un sistema de dos puertos. Podemos considerar al circuito del amplificador como un sistema con un puerto de entrada y un puerto de salida, en donde ZI va a ser igual a 1.53 kiloohms, la impedancia de salida de 5.98 kiloohms y la ganancia de voltaje sería de menos 309.35 veces el voltaje de la entrada. De esta manera podemos representar a nuestro amplificador para posteriormente analizar qué pasa si le conectamos una carga o si le conectamos una fuente, la cual sería amplificada. El término NL significa sin carga, por lo tanto la ganancia del amplificador está calculada sin conectar una carga al circuito. Otro punto importante a considerar es que el resistor RE está puesto a tierra por el capacitor C3, el capacitor de desacoplo. Esto ocasiona que RE no aparezca en el modelo Pi. ¿Qué pasaría si nosotros abrimos el interruptor y permitimos que RE interactúe con el circuito?